El evento de Arquitectas Extremeñas 2024 da continuidad a una acción que desarrollamos desde el COADE ya desde hace 5 años en torno al Día de la Mujer, en torno al 8M, y en el que queremos fundamentalmente dar visibilidad al magnífico trabajo que desarrollan nuestras compañeras arquitectas en el territorio de Extremadura. Estamos llevando esta exposición y estos eventos a cada punto de la región. Ha sido en Cáceres, en Badajoz, en Navalmoral, en Jerez de los Caballeros, y ahora, como queremos llegar a toda la región, pues lo hemos traído a la comarca de la Vera. Tiene la finalidad de hacer visible el trabajo que se hace tanto en la arquitectura como en cualquier otro ámbito. Yo, que inicié mi carrera en el mundo de la ingeniería, donde la mayoría de los compañeros eran hombres, esto ha evolucionado muchísimo, y ahora que yo enseño en la universidad, en las escuelas de ingenierías agrarias, desde luego hay muchas más mujeres. Es muy notorio su presencia, yo eso lo he vivido también en estos años, en papeles más destacados. O sea, yo cuando empecé con la denominación de origen, conocía a algunas mujeres que trabajaban en el campo de manera puntual, pues por ejemplo en el momento de la cosecha. Pero a día de hoy, desde hace unos años, ya hay mujeres que tienen y llevan sus propias explotaciones. Hay que remarcar en primer lugar que la presencia de la mujer es bastante alta en el sector de la arquitectura. Es verdad que menos en el ejercicio libre de la profesión, pero sabemos que en el ámbito educativo, en la universidad, ya las mujeres incluso superan al número de hombres, y no obstante, bueno, son muchos los pasos que se están dando, es mucho también lo que se está consiguiendo, y bueno, yo creo que hay que ser optimistas, que poco a poco vamos consiguiendo esa incorporación al mundo de la construcción, y ya vemos ejemplos en los que incluso no solamente la mujer como técnico, como arquitecta o como arquitecta técnica, sino también incluso como operaria de la construcción, en el que poco a poco se va también incorporando a la mujer. Es necesario coordinar cómo influye la vida de la arquitectura en el resto de la vida de las personas. ¿Por qué? Porque la arquitectura es una disciplina que está presente en todos nuestros ámbitos. La arquitectura es vivir en tu casa, arquitectura es construir un colegio, arquitectura es construir una plaza, arquitectura es diseñar un espacio público. Nuestra vida se desarrolla en ámbitos relacionados con la arquitectura, entonces es importantísimo llegar a la simbiosis que hay entre ella y otras disciplinas. Desde las distintas profesiones todos construimos. Claro que construir no es lo mismo que hacer arquitectura, aunque hay una cierta sintonía en los términos y también en las obras finales. En la elaboración de este producto, Pimentón de la Vera, es necesaria la arquitectura, porque la parte, digamos, de transformación del pimiento de mayor interés desde el punto de vista de la singularidad que le proporciona al producto viene dada precisamente por un sistema de secado que requiere una arquitectura muy particular, muy simple, muy humilde en sus materiales, pero desde luego absolutamente imprescindible para poder secar el pimiento de la misma forma que se hacía hace 300 años, hace 400 años. De manera que eso ha configurado un paisaje, si quieres, una arquitectura agraria, un paisaje, por supuesto, agrario, que incluye una parte de arquitectura importante y definitiva para la elaboración del producto. Considero que es fundamental el que haya un compromiso entre otras instituciones y otras entidades que están relacionadas, que están directamente vinculadas, como en este caso es el COADE, para hacer estas labores de difusión, de conocimiento de la profesión y de lo que es la construcción en la región de Extremadura, y además en este caso el valor añadido de aportar esa perspectiva de igualdad que sigue siendo muy necesaria todavía en nuestra sociedad y que desde la Administración sin duda debe seguir apoyándose. Desde el Colegio de Arquitectos de Extremadura estamos muy contentos con la repercusión que vienen teniendo nuestras jornadas de arquitectas extremeñas en los diferentes territorios a los que hemos acudido, porque acerca la arquitectura a las personas en su entorno y
se entiende mucho mejor la importancia que la arquitectura tiene para mejorar sus condiciones de bienestar. Es muy necesario debido a que en los municipios en muchas ocasiones esas emprendedoras, esas arquitectas que hemos estado viendo durante toda la mañana en las ponencias reivindican el papel en este caso de la mujer en el entorno rural. Cuando si vives en un pueblo, ¿eso te afecta negativamente al terreno laboral? No, para nada, son todo ventajas. No nos olvidemos que estamos en la era digital. Tienes que pasar en mi opinión, tienes que pasar por el mundo digital para prosperar y seguir creciendo arquitectónicamente a nivel empresarial también. Nosotras no solo nos enfocamos en la arquitectura de la zona, es más, hacemos un poco de vivienda singular, aunque pues hacer una rehabilitación teniendo en cuenta el entorno, no trabajamos en una arquitectura de rehabilitación, simplemente. Hacemos vivienda nueva, vivienda con diseño detallado, teniendo en cuenta esa palabrota, ¿no? La arquitectura vernácula, ¿no? La que tiene en cuenta el lugar, toma prestado los materiales, la piedra, la madera del entorno. Las compañeras que trabajan en esta zona de la Vera, es cierto que son profesionales con una gran sensibilidad hacia esa visión del territorio y de lo propio, de ese paisaje y de esa identidad que tiene esta zona de la Vera, también en el aspecto constructivo, en sus edificaciones. Y en ese sentido, bueno, es de agradecer, ¿no?, que haya personas que estén sensibilizadas con ese aspecto de la construcción. En el caso de Cuaco, pues estoy recordando, por ejemplo, pues lo que es la redacción de proyectos en todas sus fases de la residencia para personas mayores de Cuacos, pues ha sido hecha por una arquitecta de Cuacos, ¿no?, por Sheila Moreno, y eso pues me enorgullece como a ella también.